5 graves, terribles errores de tu estrategia de marketing. Bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza de mercadeoglobal.com. Bueno, para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Álvaro Mendoza, soy el director de mercadeoglobal.com y llevo en este mundo del marketing y los negocios por internet más de 23 años. De hecho, 25, mi primera experiencia con internet, pero en el mundo de los negocios, ya usando el internet como negocio, desde 1998, es decir, 22, 23 años. Y durante estos años he apadrinado a muchos de los grandes mentores que tú conoces hoy en día en el mundo hispano del marketing y los negocios de internet. Por eso quizás me llaman el padrino del marketing y los negocios, precisamente porque he apadrinado, en el buen sentido de la palabra, a cientos y cientos de emprendedores a través del mundo hispano. Y una de mis verdaderas pasiones, aparte de ayudar a otras personas, es tener la satisfacción de lograr transmitir esos conocimientos y esa pasión por el mundo del marketing y el internet y lograr que personas que antes no veían la posibilidad de utilizar el internet como agente de transformación, agente de cambio y obviamente para montar un negocio lo estén haciendo con éxito. Así que durante estos años, obviamente yo he cometido muchos errores. De hecho, los sigo cometiendo y agradezco que los seguiré cometiendo porque ahí es donde realmente está la mina de oro en el aprendizaje. Cuando tú cometes errores, cuando eres capaz de reconocer esos errores, corregir el curso, corregir la estrategia y seguir adelante. Y en el caso de hoy, voy a darte 5 grandes errores en la parte de estrategia. Y este pensamiento surgió quizás hace unos meses cuando estaba hablando con alguien de España y esta persona me decía, Álvaro, ¿la has liado alguna vez? Y cuando me dijo eso yo dije, ¿pero de qué me está hablando? O sea, sí, hablamos español, pero yo no tenía ni idea, nunca me habían preguntado que si me había liado en algo, no sabía qué quería decir esa palabra. Y pues antes de darle una respuesta a su pregunta, necesité realmente algunos segundos para saber exactamente qué era lo que me estaban preguntando, porque ese término de liar, que se utiliza muchísimo en España, pues no lo había yo utilizado en mi vida, ni lo había escuchado en Latinoamérica. Entonces, obviamente, con la vergüenza del caso, le pregunté, bueno, ¿y qué es eso de liar? Porque esa palabra no me es familiar. Y básicamente se atacó de la risa y me dice, Álvaro, pues liar es cuando te metes en un lío grande, cuando has metido la pata, cuando has cometido errores. Y pues ahí me ataqué de la risa porque precisamente, por supuesto que sí la he liado, la he embarrado, he cometido errores y muchas más veces de lo que te imaginas y de las formas más graves que te imagines. Y de hecho esta persona me decía que no creía, o sea, porque mucha gente que tiene la visión de que cuando ven enfrente de ellos una persona que ya está teniendo éxito, que está teniendo resultados, creen que siempre ha sido perfecto, como si uno hubiera nacido con todos los conocimientos y toda la experiencia del caso y nunca hubiera cometido errores. Entonces, cuando uno les dice que es exactamente todo lo contrario, que sí ha cometido uno errores, pues la gente realmente no lo cree. Así que, como cualquier ser humano, obviamente me equivoco, como cualquier profesional del marketing me equivoco, me he equivocado 1000 veces, me seguiré equivocando y así me cueste a veces trabajo reconocerlo. Y yo creo que es la misma situación tuya, te equivocas hoy, te equivocaste ayer, te vas a equivocar mañana, y no solamente en el ámbito de los negocios, sino en el ámbito profesional, en el ámbito personal. Y en mi trabajo, a pesar del conocimiento, de la experiencia adquirida y de las habilidades que uno desarrolla, eso no le da a uno inmunidad a cometer errores. Así que las equivocaciones desde mi punto de vista son parte del proceso y si tú logras ver estas equivocaciones, estos errores como fuente de aprendizaje y si tienes la inteligencia de capitalizar estos errores, pues básicamente estos errores se van a convertir en tus mejores maestros. Sin embargo,
hay errores que son costosos, hay errores que se pudieron haber evitado, sobre todo si tú aprendes de la experiencia ajena. Obviamente, eso es lo que quiero transmitirte en la charla del día de hoy, es simplemente mostrarte algunos errores para que tú no los vuelvas a cometer. Y a mi juicio te voy a dar 5 de los errores, de los principales errores que he cometido y que no me gustaría transmitirte para que no los cometas. Y eso no quiere decir de que no haya más o que estos sean los únicos ni que sean los más importantes, pero sí fueron los primeros que se me vinieron a la cabeza a la hora de estar preparando esta presentación del día de hoy. El primer gran error es que tú salgas al mercado sin haber validado el producto. ¿A qué me refiero con no validar el producto? ¿O eso qué quiere decir? Que hay muchos emprendedores ahí que lanzan su producto o servicio al mercado simplemente porque ellos o porque un familiar o porque un amigo les dicen que es una gran idea lanzar un mercado. Sin embargo, no se toman la molestia ni el trabajo de hacer la respectiva investigación del mercado. No le preguntan al cliente objetivo para saber si realmente esa es una necesidad, si existe un vacío en el mercado y si ya alguien está satisfaciendo esa necesidad o no está satisfaciendo esta necesidad. Y este es un error gravísimo. No solamente no validar el producto, no validar tu idea, no ver si efectivamente hay una necesidad ahí en el mercado, sino creerte a ti mismo que te las sabes todas, que tú tienes todas las respuestas del mercado, simplemente porque a ti te parece o porque es tu experiencia o porque tú crees que el mercado se comporta exactamente igual a como tú te comportas. Así que el hecho de vender lo que quieras y no lo que el mercado requiere es un grave error, porque todo lo que hagas puede estar completamente equivocado. Y así tu dinero, tu esfuerzo, tu trabajo, tus recursos y tu tiempo se van a ir a la basura, porque no va a ser una garantía de éxito. De hecho, te lo digo, hay muchas personas que han lanzado su propia idea de negocio, no han hecho la investigación del mercado, no han validado la idea, y todo ese tiempo que consumieron creando un producto, todos los procesos y sistemas para vender ese producto se van directo a la basura. Porque la mejor idea no es tener una idea y lanzarla al mercado, sino tener una idea, validarla y validarla con las personas que realmente te van a dar a ciencia cierta la respuesta de si hay una necesidad allá afuera. ¿Y quién tiene esa respuesta? El mercado. Es decir, el público objetivo al que finalmente tú le vas a vender un producto o un servicio. Así que, recomendación principal: validar tu producto, ajústalo a las necesidades de tu nicho y te garantizo que te vas a evitar muchísimos problemas. En este caso me gustaría contarles la historia de un gran colega que seguramente conoces o es muy famoso en el mundo americano, que se llama Frank Kern. Básicamente él, antes de dedicarse a la consultoría de negocios como lo hace el día de hoy, él en su época de inicio, él desarrollaba productos, infoproductos, y él se le ocurría una idea, pero antes de salir al mercado a hacerlo, lo validaba. ¿Y cómo era el proceso en que se le ocurrían las ideas? Básicamente le preguntaba al todopoderoso Mr. Google cuáles eran las tendencias del mercado. No sé si tú sepas, hay una parte en Google que se llama Google Tendencias o Google Trends, y uno puede entrar a investigar cuáles son las tendencias actuales en varios nichos de mercado. Y en aquella época él se dedicó a investigar el mercado de las mascotas, y dentro del mercado de las mascotas empezó a investigar con más profundidad cuáles eran las tendencias, si eran los perros, si eran los gatos, si eran qué otro tipo de animales, y se dio cuenta que había una tendencia absolutamente rara e inimaginable para él, que era el nicho de los loros. Y esta persona dijo: bueno, entremos a investigar qué es lo que la gente está buscando acerca del tema de loros y por qué es que esto está hecho una tendencia en Google. Y empezó a mirar y a profundizar un poco más en Google y en las tendencias, y resulta que había un porcentaje inusual, bastante elevado, de gente buscando cómo enseñarle a un loro a hablar.
Y a él le parecía bien interesante y dijo, bueno, vamos a validar si esta tendencia que yo estoy viendo claramente en Google es válida y vamos a validar esta idea o este descubrimiento de esta tendencia que he visto en Google para ver si hay la viabilidad de hacer este producto. Entonces lo que él hizo fue bastante inteligente. Hizo publicidad directamente en Google, que fue donde descubrió la tendencia. En aquella época no existía Facebook y la publicidad básicamente era en Google AdWords. Y él hizo una encuesta targeteando o llegando directamente a este nicho de mercado de personas que querían enseñarle al loro a hablar. Y los mandó a una página muy sencilla, una página donde simplemente les hacía una pregunta, que es la que yo utilizo siempre cuando yo quiero validar ideas o generar ideas de mi nicho de mercado para ver cuál es el paso siguiente a seguir. Y la pregunta que él hacía en esta encuesta es, si tuvieras a un experto en loros, en enseñarle a los loros a hablar y pudieras hacerle tan solo una pregunta, ¿qué pregunta le harías? Y dejaba el espacio en blanco, de hecho lo llevaba a un formulario de Google que es gratuito, y ahí en cuestión de 24 horas tenía, digamos que más de 1,000 respuestas. No sé el número exacto, pero simplemente es para ejemplificar. Y después de haber tenido 1,000 respuestas, pues básicamente ya podía entrar a validar a saber si el producto era viable y no. Y efectivamente así lo logró hacer. Si después de 24 horas tú tienes 1,000 respuestas y esas 1,000 respuestas están hablando literalmente le están haciendo las preguntas más frecuentes relacionadas con enseñarle a un loro a hablar, pues básicamente se dio cuenta que sí había un mercado, que sí había un interés, sabía cuál era el dolor del mercado, qué era lo que querían conocer, los sistemas que necesitaban desarrollar, y contrató a un experto, a un verdadero experto, porque él ni era experto en loros, ni tenía ganas de tener loros en su vida. Simplemente contrató a un experto y le pagó para desarrollar un libro digital, que era lo que se vendía en aquella época. Le pagó y le pagó por los derechos de hacer uso de ese libro. Y lo que hizo fue simplemente contactó a las personas que habían contestado la pregunta y los invitó a un seminario virtual y les dijo que ya les había dicho, pues obviamente en la encuesta, les había dicho que los iba a invitar posteriormente a un seminario digital donde iban a estar respondiendo a las preguntas más frecuentes de cómo enseñarle a un loro a hablar. Y esta invitación se la hizo después de que el producto ya estaba, hizo un webinar, contestó las preguntas más frecuentes y al final les hizo una oferta irresistible y ahí salieron gran cantidad de los clientes. O sea, ya estaba empezando con una base de datos de prospectos y este curso fue todo un éxito. Después lo único que tuvo que hacer es llevar más tráfico a partir de Google, de los buscadores, directamente a este nicho de mercado. Y esto fue un éxito. ¿Por qué? Y acá es donde está el aprendizaje. El aprendizaje es porque validó el producto. Así que el primer error de los 5 que te estoy comentando hoy es no validar el producto. Si tú tienes una idea de negocios, tienes que salir a validarla. El hecho de que se te haya ocurrido esa idea no necesariamente quiere decir que va a ser exitosa. Y esto me hace acordar a veces de gente que me llega y me dice, Álvaro, tengo esta idea. ¿Será que la implemento? Nadie está ofreciendo esto y esto le sirve para todo el mundo. Esa es la primera señal de alerta. Primero, que nadie más se le haya ocurrido esa idea es muy difícil porque yo creo que esas ideas, si tú eres el único, no necesariamente quiere decir que haya una necesidad de allá afuera. Y segundo, si ya no hay personas que están teniendo soluciones en ese nicho de mercado, quizás tu idea no es viable. Entonces tendríamos efectivamente en ese momento entrar a validar la idea con mayor razón. Entremos a ver ahora el error número 2. El error número 2 es no tener conocimiento de tu cliente, es decir, no conocer a tu cliente. Cuando tú no sabes a quién le vas a vender, cuando tú no sabes a quién vas a dirigir tu mensaje, cuando tú no sabes cuáles son las necesidades de tu cliente, cuando no sabes cuáles son sus dolores, qué es lo que los desvela todas las noches, obviamente relacionado con el
la solución del problema que tú estás tratando de hacer, tu mensaje se va a perder. Si tú tienes que conocer a tu cliente o a tu cliente ideal mejor que lo que te conoces a ti mismo. Tú tienes que saber qué es lo que les duele, cuáles son los gatillos emocionales, cuáles son los problemas que están teniendo. Y de hecho, nada te dará el resultado si esperas, si no estás en capacidad de hacer esa conexión con tu cliente. Para hacerlo, pues tienes que tener un conocimiento de él. Tienes que saber cómo lograr establecer una relación de confianza y credibilidad con ese mercado. Y es bien importante que lo logres definir. En términos de marketing, nosotros hablamos de avatar, y el avatar no es más que el intento de personificar en una persona a tu cliente ideal. Y tú tienes que conocerlo como si conocieras mejor que a ti mismo. Porque si tú no conoces a tu cliente, nunca conseguirás que este cliente confíe en ti. Nunca conseguirás que el cliente crea en ti. Así que esta parte es una tarea absolutamente imprescindible. Lamentablemente, para muchos emprendedores, y por eso es y seguirá siendo uno de los errores más graves, no tienen definido ese cliente ideal. No han definido nunca el buyer persona, el avatar, el cliente ideal. Y cuando no lo definen y no saben con exactitud a quién se están dirigiendo, están cometiendo uno de los errores más grandes, porque nunca vas a poder confeccionar un mensaje poderoso para estas personas. De hecho, uno de los grandes errores que todos cometemos en un comienzo es no trabajar esto del avatar y tratar de llegarle a todo el mundo. Y cuando uno trata de venderle de todo a todo el mundo, termina vendiéndole nada a nadie. Así que esto lo tengo que tener bien trabajado, y esta es una de las tareas. Quizás algunos dirán que aburridas, pero son absolutamente necesarias, porque uno jamás crea un producto o un servicio si no lo está diseñando para un cliente ideal. Y eso lo tienes que definir desde los comienzos. Tercer gran error es no medir los resultados. Y esta parte es bien, bien importante. O no estás midiendo los resultados, o segunda variante, lo estás midiendo, pero lo estás midiendo mal. Así que les doy el caso típico. Hay mucha gente que hace muchísimas actividades promocionales en las redes sociales y se dedican a acumular seguidores, a acumular likes. Sin embargo, les puedo asegurar que ningún negocio subsiste gracias a seguidores o likes. Porque los seguidores no necesariamente quiere decir que compren. Un seguidor pueda que solamente quiere las cosas gratuitas que tú les estás dando. Entonces tú tienes que medir los resultados de todas tus campañas promocionales. Y los resultados no es medir cuántos seguidores, fans o likes tienes, sino cuánto estás generando directamente en ventas, que es lo que importa. O si tú estás haciendo una campaña para prospectar, es decir, para hacer que la gente virtualmente levanta la mano y diga me interesa esta temática y se suscriba para descargar alguno de tus imanes de prospección, bien sea un libro o se registre a un webinar, para luego si hacer alguna actividad de marketing, tú tienes que saber exactamente cuáles son esas métricas. Si tú no mides eso, estás manejando tu negocio a ciegas. Y cuando uno maneja un negocio a ciegas, jamás lo va a poder hacer crecer. Así que los datos son supremamente importantes. Si tú no tienes datos, no hay estrategia que lo pueda soportar. Ninguna estrategia te va a funcionar si no tienes números para lograr determinar si lo que estás haciendo es válido, si no es válido, qué tienes que corregir, qué tienes que reforzar. Y esa es la magia de los números. Los números no mienten. Si yo estoy mandando, en estos momentos precisamente tengo una campaña bastante agresiva por países para generar prospectos para mi libro de 8 reglas de los emprendedores exitosos. Dicho sea de paso, si quieres ver la campaña de prospección, basta con que vayas a 8reglas.com, el número 8reglas.com, y desde ahí puedes llegar a una página en donde estoy obsequiando 100% gratuito mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos. ¿A quién estoy haciendo esa campaña publicitaria? Directamente a personas que o
a dos tipos de personas en Facebook y en AdWords. Gente que tiene como interés el tema de emprendimiento y negocios a través del Internet. O gente que ya ha visitado alguna de mis propiedades virtuales y que están pixeladas. Puede ser el tema de gente que haya visitado mercadeoglobal.com o que hayan visitado Somos Emprendedores Digitales. Son gente que están demostrando que les interesa ese tema por haber visitado esas páginas y yo les pongo ese tipo de publicidad. Y esa publicidad yo puedo saber en cualquier momento. Yo podría entrar ahorita al panel estadístico y saber hoy o ayer o hace una semana o en la vida desde la campaña cuántas impresiones ha tenido mi anuncio, cuántos clics han tenido, cuál es el porcentaje de conversión, cuál es el costo de conversión. Y hoy, si tú me preguntaras cuál es el costo de conversión de un prospecto a ese embudo de marketing en Colombia o en México, oscila alrededor de los 9 centavos de dólar. Y si tú me preguntas cuál es el costo de adquisición de un prospecto para el mismo embudo de marketing en España o hispanos en los Estados Unidos, está alrededor de los 45-50 centavos de dólar. Tú tienes que tener esto claro. Y lo mismo con cualquier otro sistema de marketing. Tú tienes que saber exactamente los resultados. Cuál es el costo de adquisición de un cliente y cuáles son los diferentes mediciones dependiendo de los objetivos. Entonces esta parte es supremamente importante. ¿No? Una de las grandes ventajas del marketing actual, a diferencia del marketing de respuesta directa en las eras pre-internet, es que tú puedes tener esos resultados y esos datos en tiempo real. Yo podría saber exactamente cuánta gente está actualmente en este momento en simultánea en alguna de mis páginas web, en aquellas obviamente que quiero y estoy midiendo. En la época pre-internet, cuando tú lanzabas una pieza publicitaria, tenías antes que esperar 2 semanas, por lo menos, para saber cuál era la respuesta de tu público hacia ese mensaje de marketing que tú estabas mandando. Así que si hoy en día tenemos esos datos a la mano, ¿por qué voy a hacer marketing a ciegas? Es ridículo hacer marketing a ciegas. Sin embargo, hay muchos emprendedores que siguen haciendo marketing a ciegas. Si yo les pregunto cuál es el costo de adquisición de un cliente, no tienen ni idea y en muchas ocasiones ni siquiera saben que se pueden medir. Pero vaya y pregúntenles unos cuántos likes o cuántos fans tienen en Instagram o en Facebook. Eso sí lo saben responder. Pero esas no son necesariamente las variables más importantes. Quizás esas son unas variables métricas de vanidad y que podría hablar en cierto sentido de tu nivel de influencia en el mercado, pero más allá de eso, es poco o nada lo que esos números te van a decir. Bueno, eso daría tema para otra charla completa sobre el tema. Sin embargo, sigamos con el cuarto error. El cuarto error en tu estrategia de marketing es creerte el superhéroe. Que creo que acá te voy a dejar confundido. ¿Cómo así que eso de creerte un superhéroe? Y es básicamente un vicio que termina por frustrar a buenos emprendedores que no avanzan, no evolucionan, se quedan en la época en que hacen todo. Son los toderos, son los que escriben, son los que desarrollan el producto, son los que graban el video, los que editan el video, los que hacen la parte gráfica, y bien sea porque no tienen recursos en un comienzo, o porque no tienen el capital, o porque no tienen el recurso humano, y lo hacen todo, absolutamente todo en su negocio. Y sí, efectivamente hay algunas épocas en que tú tienes que asumir todas las posiciones dentro de tu empresa y hacerlas, pero eso tiene el peligro de que se convierta en un hábito y se convierta en algo que va a lentificar tu proceso de tener éxito, se va a convertir en un obstáculo para muchos. ¿Tú puedes hacer las cosas solo? Sí. Sin embargo, cuando tú tienes la capacidad de trabajar en equipo, no estar solo, vas a llegar más lejos y mucho más rápido. Así que en este caso hay que aprender a delegar, a creer en las habilidades de otros especialistas. Y esta es una habilidad que uno tiene que desarrollar. Tienes que ir armando tu equipo de trabajo, gente que te complemente, gente que haga las cosas mejor y más rápido que tú, pero tú tienes que saber qué es un buen trabajo.
Por ejemplo, yo soy muy malo con la parte de creatividad gráfica. Muy malo. No tiene ningún sentido que yo me ponga a tomar un curso de Photoshop y de Canva. Me podrán enseñar todas las herramientas que existen en el mercado y me podré convertir un experto en Photoshop, pero el hecho de que yo sepa Photoshop no tiene nada que ver con mi creatividad artística o creatividad gráfica, que soy un cero a la izquierda. Pero a mí me digan Álvaro creativo para crear sistemas de marketing, para escribir emails, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es otro cuento. Algunas de las otras cosas que yo he tercerizado me considero que yo escribo muy buenas cartas de ventas, pero las cartas de ventas siempre las paso, o por lo menos de una época para acá, las paso por un doble filtro con el director de contenidos de Mercadeo Global, que es Carlos González, porque yo he escrito la carta de ventas, pero la última mirada la hace él para que él termine de colocarle el veneno, entre comillas, que le hace falta, que quizás yo no haya visto. O colocarle algunas analogías mejores a las que yo tengo, y pues eso es parte fundamental de la tercerización. Entonces, mi pregunta para ti es, en vez de dártelas de superhéroe, de que tú puedes hacer todo, escribir cartas de venta, la parte gráfica, diseñar un sitio web, crear tus propias campañas de Facebook, de AdWords, nada, haz las cosas que tú sabes hacer mejor y terceriza con otras personas, cosas que tú no eres tan bueno o que son cosas mecánicas que quedan más fácilmente hechas por otras personas. Te doy otro ejemplo. Yo usualmente creo mis propias campañas de Facebook y de Facebook. Sin embargo, en este momento que estoy hablando ahorita en Clubhouse, hay una persona que está encargada de una campaña publicitaria en concreto, porque él está colocando un ángulo que quizás yo no lo estoy viendo y estamos midiendo y viendo las diferencias. O por ejemplo, yo en alguna época hacía la publicidad mía en AdWords, en Google AdWords o en la red de búsqueda o de contenido o en YouTube. Sin embargo, hace muchos años que yo no lo hago. O sea, yo la parte estratégica la sé, pero la parte operativa, diga cómo se configura y qué se puede hacer o qué no se puede hacer, yo no estoy al día en eso. Yo prefiero contratar expertos que lo hagan bajo mi dirección, porque obviamente tú les tienes que dar la dirección como estratega y como director del negocio. Y eso lo hacen otras personas por mí. Entonces tienes que ir empezando a tener tu equipo. Y obviamente si tú quieres dirigir un equipo, por lo menos tú tienes que saber cómo dirigirlos. O sea, tú tienes que saber la parte estratégica y por lo menos tener la capacidad de saber si te están haciendo un trabajo o no te están haciendo un buen o un mal trabajo. Bueno, pasemos al último error en tu estrategia de marketing, es la desorganización, ser desorganizado. Y este es un mal hábito que muchos ignoran. Como emprendedores, nosotros tenemos múltiples tareas, tenemos muchas tareas que tenemos que cumplir. De tal manera que si no somos organizados o no tenemos un sistema de organización, ¿qué va a ocurrir? Caos completo. Y cuando tu empresa o tu negocio está en caos, cuando está en desorganización, te va a quedar muy, pero muy difícil, casi que imposible obtener los resultados que tú esperas y tú requieres. Así que es bueno que vayas creando tus propios sistemas, tu propia organización y las vayas documentando, bien sea para facilitarte trabajos posteriores que hagas tú mismo o que le vas a enseñar a otras personas a hacer. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro y muy concreto. Si tú me conoces de un tiempo para acá, tú sabes que a mí me gusta multipropositar los contenidos. Es decir, yo creo un contenido y lo multiplico en diferentes formatos. Entonces, quizás yo esté grabando un video, ese video lo voy a convertir en podcast,
o una sesión en Clubhouse, la puedo estar grabando la primera parte en video, la segunda parte después la puedo convertir en podcast. Si eso se puede convertir también en un artículo, una serie de artículos se pueden convertir en un reporte, varios reportes se pueden convertir últimamente en un libro, pero para eso tienes que tener sistemas. Cuando vas a publicar, por ejemplo, un video, tienes que seguir una serie de pasos. Cuando vas a hacer un podcast, tienes que tener una serie de pasos. Y por más de que la memoria tuya sea buena de los procesos, es preferible tenerla escrita y, por ejemplo, en un Excel. Si yo les mostrara ahorita un Excel de mi calendario de publicaciones, yo sé exactamente cuándo se va a publicar en video, cuándo se va a publicar en audio, cuándo se publicó en blog, si existe o no la versión correspondiente, si configuré el acortador o no incluí el acortador, si se hizo o no se hizo la miniatura, si hay un resumen o no hay un resumen, porque hay un proceso, hay una organización, de tal manera que va a haber siempre consistencia en los resultados. Obviamente, todo esto que te estoy diciendo no siempre fue así. No siempre fue así. Porque ser desorganizado un hábito, para muchas personas inconsciente. Y cuando tú te dejas inconscientemente acumular tareas pendientes, las tareas te van a quedar hechas a medias. Y las tareas van a quedar pendientes esperando que las completes en algún día y ese día nunca va a llegar. Entonces, algunos días comienzas unas, no terminas otras. Comienzas unas, no terminan las otras. Quedan cosas a medias, quedan cosas completadas. Las cosas que están completadas no puedes seguir hasta que no terminen otras. Y se vuelve un círculo vicioso que si tú no empiezas a tener una priorización, si no empiezas a ser disciplinado, si no empiezas a delegar en otras personas, difícilmente vas a tener éxito. El tener un negocio por internet necesita que seamos organizados. Igual que si fuera una empresa fuera de internet. La moraleja de todo eso es que equivocarse es de humanos. Equivocarnos no está mal. No podemos evitar equivocarnos. Es parte del proceso de los negocios, de tu vida profesional, de tu vida personal. Es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, en el marketing hay errores graves, hay errores terribles de los cuales te debes mantener alejado y de los cuales te he dado 5 que acabo de mencionar que considero que son críticos. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que el cometer o no cometer estos errores, el evitar o no evitar estos errores, absolutamente todos dependen de ti. Todos están bajo tu control y tú tienes la capacidad de elegir si los cometes o no los cometes. Para terminar, voy a hacerte una recapitulación de los 5 errores. Primero, lanzar un producto al mercado sin haberlo validado. Segundo, no tener ni la más mínima idea de quién es tu cliente ideal. Nunca haber trabajado tu avatar o tu cliente ideal. Hacer campañas o hacer cualquier actividad de marketing y no medir los resultados. Cuarta, creerte que eres un superhéroe y no aprender a delegar dentro de tu negocio. Eso te va a identificar cualquier proceso de éxito. Y por último, ser un caos, es decir, ser desorganizado y no crear sistemas que te permitan manejar tu negocio de una forma más efectiva. Y precisamente estos son algunos de los temas que yo hablo en mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos, en donde profundizo un poco acerca de esto, de cómo no cometer estos errores. Y si te interesa, te voy a obsequiar este libro en su formato digital y en español, completamente gratis. Se llama el libro 8 reglas de los emprendedores exitosos. Lo único que tienes que hacer es registrarte y descargarlo. ¿Desde dónde? Desde 8reglas.com. Bien sea el número 8reglas.com o la palabra 8reglas.com. Cualquiera de los dos funciona. Así que ahí lo tienes. Si te interesa profundizar en estos temas y profundizar en aquello que yo considero basado en mi experiencia, que son las 8 reglas
principales de los emprendedores exitosos, descarga el libro desde 8reglas.com. Aquí termina esta emisión del programa de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza. Gracias por tu compañía, por tu atención. Si te gustó, por favor, compártelo. Te espero en el próximo episodio con más temas de marketing, negocios y emprendimientos. Mientras llega ese momento, te invito a visitar el blog de mercadeoglobal.com y disfrutes de más enriquecedores contenidos.